Resumen, el Kybalión. Todo lo que existe está conectado por leyes invisibles, pero firmes como el mismo universo. Las enseñanzas herméticas no son un simple conjunto de ideas, sino un mapa hacia la esencia misma de la realidad. Todo comienza con el entendimiento de que la mente es el origen de todas las cosas, que el universo entero es un pensamiento, una proyección de la conciencia infinita que llamamos el todo. Cada cosa que ves, que tocas, incluso lo que no puedes imaginar, nace de esa mente universal. Nosotros, como fragmentos de esa misma esencia, somos creadores también. Lo que piensas, lo que sostienes en tu mente se convierte en tu mundo. Esa es la primera puerta. El mundo está tejido con correspondencias. Lo que ocurre en lo grande ocurre también en lo pequeño, y lo que se mueve en tu interior se refleja fuera de ti. Así como el cuerpo tiene ríos de sangre, la tierra tiene ríos de agua, y así como tu mente fluctúa, el universo entero danza en sincronía. Es un espejo infinito. Si miras a las estrellas, estás mirando dentro de ti mismo, y si observas tus pensamientos, puedes entender los cielos. Nada en el universo está inmóvil. Todo vibra, todo se mueve, todo tiene una frecuencia. Desde la piedra más densa hasta la idea más elevada, todo es movimiento. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que puedes elevar tu vibración, cambiar tu estado de ser. La tristeza y la alegría no son más que diferentes grados de la misma energía, y puedes aprender a sintonizarte con lo que desees, como quien ajusta las cuerdas de un instrumento. Todo tiene su opuesto, pero los opuestos no son enemigos, son extremos de una misma cosa. El frío y el calor no son más que grados de temperatura, como el amor y el odio son grados de un mismo sentimiento. Cuando comprendes que los extremos son uno, puedes moverte entre ellos, transformar lo que sientes y experimentas. No hay lucha entre la luz y la oscuridad, ambas son parte de la misma realidad. Esa es la clave de la transmutación. La vida se mueve como un péndulo. Todo fluye y refluye, todo avanza y retrocede. Hay momentos de luz y momentos de sombra, de expansión y de contracción. Así ha sido siempre y siempre será. Pero el sabio no se deja arrastrar por el vaivén, no se aferra a los momentos de alegría ni teme los de tristeza. Él observa, entiende y encuentra el equilibrio en medio de los ciclos. Cada cosa que ocurre tiene su causa, y cada causa genera un efecto. Nada sucede por azar. Todo lo que haces, todo lo que piensas, siembra una semilla que algún día dará fruto. Si tus frutos no son los que deseas, busca las semillas que plantaste. Y si quieres cambiar tu destino, cambia tus pensamientos y tus acciones ahora. Esa es la ley, y nadie escapa de ella. En todo lo que existe hay una chispa de creación. Todo tiene algo de lo masculino y algo de lo femenino. Son fuerzas que se entrelazan, que dan nacimiento a todo lo que es. La energía masculina da dirección, acción, impulso, mientras que la femenina nutre, sostiene, recibe. No hay creación sin ambas. Dentro de ti están esas dos fuerzas, y cuando las equilibras, te conviertes en un creador consciente, en un canal para el todo. Estos principios no son cosas que alguien inventó, son la estructura misma del universo. Cuando los comprendes no como ideas, sino como experiencia viva, ves la vida con otros ojos. Ya no eres una hoja al viento, sino alguien que camina con propósito, alguien que sabe que el poder está en su interior. Esa es la verdadera magia, no trucos ni artificios, sino la maestría de comprender las leyes de la vida y vivir en armonía con ellas. Así cada día se convierte en una oportunidad de aprender, de crecer, de acercarte más a lo que realmente eres.
¿Qué más puede necesitar un buscador que estas simples verdades? El Kybalion se presenta como una obra que no busca establecer una nueva doctrina, sino ofrecer una clave maestra para acceder al conocimiento oculto y comprender las verdades universales. Es un texto profundamente arraigado en las enseñanzas herméticas atribuidas a Hermes Trismegisto, el mítico maestro cuya sabiduría ha iluminado las tradiciones espirituales y filosóficas del mundo. Este conocimiento ha sido celosamente preservado a lo largo de los siglos por una cadena ininterrumpida de iniciados que, siguiendo la máxima de que los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender, han transmitido estas enseñanzas solo a aquellos que estaban preparados para recibirlas. En el núcleo de estas enseñanzas están los 7 principios herméticos, que representan las leyes fundamentales del universo. Estos principios ofrecen una guía para entender y dominar las fuerzas que operan en todos los niveles de la existencia, desde lo material hasta lo espiritual. Su estudio y aplicación prometen al estudiante no solo el entendimiento de las verdades universales, sino también el poder para transformar su vida y su realidad. El primer principio es el del mentalismo, que sostiene que el todo es mente, y que el universo es una creación mental. Esto significa que todo lo que existe tiene su origen en la mente universal y que nuestra propia mente, como reflejo de esa mente universal, tiene el poder de dar forma a nuestra experiencia de la realidad. Este principio invita al estudiante a reconocer su capacidad creativa y a asumir la responsabilidad de sus pensamientos y su enfoque mental, pues todo lo que experimentamos es una manifestación de nuestras ideas. El principio de correspondencia proclama que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este axioma enseña que existe una armonía y una conexión entre los diferentes planos de la existencia, el físico, el mental y el espiritual. Comprender esta correspondencia permite al estudiante observar los patrones universales en todas las cosas y aplicar este conocimiento para resolver problemas, revelar verdades ocultas y avanzar en su desarrollo personal y espiritual. El principio de vibración establece que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Según esta ley, todo en el universo está en un estado constante de movimiento y vibración, desde los átomos que componen la materia hasta las más elevadas frecuencias del espíritu. La diferencia entre las manifestaciones de la materia, la energía, la mente y el espíritu radica únicamente en el grado de vibración. El estudiante puede aprender a elevar su propia vibración para alinearse con estados más elevados de conciencia y superar las limitaciones de los planos más densos. El principio de polaridad enseña que todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Este principio revela que los opuestos son en realidad extremos de la misma cosa, y que pueden ser reconciliados mediante la transmutación mental. Por ejemplo, el amor y el odio, aunque parecen opuestos, son simplemente diferentes grados de una misma emoción. Esta comprensión permite al estudiante transformar los aspectos negativos en positivos, superar las dualidades y alcanzar un estado de equilibrio y armonía. El principio del ritmo afirma que todo fluye dentro y fuera, todo tiene sus mareas, todo asciende y desciende. Esta ley describe el movimiento pendular que se manifiesta en todos los aspectos de la vida y el universo. Todo tiene su flujo y reflujo, su avance y retroceso. El conocimiento de este principio permite al estudiante trascender los efectos negativos de los ciclos naturales y mantenerse en equilibrio, aprovechando el ritmo en lugar de ser arrastrado por él. El principio de causa y efecto establece que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Este axioma enseña que nada ocurre por casualidad, y que todo lo que sucede está gobernado por leyes universales. Cada pensamiento, acción y decisión genera consecuencias que afectan nuestra vida y nuestro entorno.
Al comprender este principio, el estudiante puede asumir un papel activo en la creación de su destino, eligiendo conscientemente las causas que producirán los efectos deseados. El último principio, el de género, sostiene que todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Este principio no se refiere únicamente al género físico, sino a una polaridad universal que existe en todo lo creado. El principio masculino se asocia con la iniciativa, la acción y la voluntad, mientras que el principio femenino está relacionado con la receptividad, la intuición y la creación. Ambos son esenciales y trabajan juntos en perfecta armonía para generar toda manifestación. Al integrar este principio, el estudiante puede equilibrar estas energías dentro de sí mismo y en su relación con el mundo. Estos 7 principios forman un marco de comprensión que permite al estudiante observar y operar en el universo con un nivel más alto de conciencia. Son herramientas prácticas que, cuando se aplican correctamente, ofrecen un camino hacia la transformación personal, la realización espiritual y el dominio de las leyes universales. Pero más allá de su aplicación práctica, el Kybalion también invita al lector a una reflexión más profunda sobre su lugar en el cosmos y su conexión con el todo. Esta obra no es solo un manual de desarrollo espiritual, sino un recordatorio de la unidad esencial de todas las cosas y de nuestra capacidad innata para participar en la gran danza de la creación. El texto subraya constantemente que estas enseñanzas no son para todos, sino solo para aquellos que están listos para recibirlas. La sabiduría hermética no busca convencer ni conquistar, sino ofrecer una guía a quienes sienten el llamado hacia el conocimiento más elevado. Así, el lector es invitado no solo a estudiar los principios, sino a integrarlos y aplicarlos en su vida diaria, permitiendo que las verdades herméticas se conviertan en una experiencia viva y transformadora. Capítulo 1. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. El Kybalion. Desde las antiguas tierras de Egipto han surgido enseñanzas profundas y secretas que han iluminado el pensamiento de tantas culturas y pueblos a lo largo de incontables generaciones. El Egipto, hogar de las pirámides y la Esfinge, fue cuna de una sabiduría oculta, un saber místico que trascendió fronteras y tiempos. De estas tierras sagradas se nutrieron muchos pueblos: la India, Persia, Caldea, China, Japón, Grecia, Roma y tantas otras regiones, que encontraron en las enseñanzas de los antiguos maestros egipcios una guía para desentrañar los misterios de la vida. Aquellos sabios hierofantes de la tierra de Isis no compartían sus enseñanzas con cualquiera, sino solo con quienes estaban preparados en corazón y espíritu para recibir lo sagrado. De su linaje surgieron seres de una grandeza espiritual que hasta hoy nos inspiran, pero entre todos ellos destacó uno, al que llamaron con reverencia el Maestro de los Maestros. Ese gran ser, conocido como Hermes Trismegisto, fue una luz tan brillante que su legado continúa iluminando nuestro camino. Hermes, quien caminó entre los hombres en tiempos remotos, fue el padre de la sabiduría, el descubridor de los secretos del alma y el pionero de la alquimia sagrada. Su historia se pierde en la vastedad del tiempo, pero se dice que vivió mucho antes de Moisés, tal vez contemporáneo de Abraham, quien habría recibido parte de su conocimiento de Hermes mismo. Se cuenta que vivió 3 siglos en la tierra y que, al partir, fue elevado a la categoría de Dios por los egipcios, quienes lo llamaron Tot. Más tarde los griegos también lo veneraron como Hermes, el dios de la sabiduría, y añadieron a su nombre el título de Trismegisto, que significa 3 veces grande. El recuerdo de Hermes no es solo el de un sabio de otro tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de fuente de conocimiento y verdad. Hasta hoy el término hermético evoca aquello que es reservado, profundo y secreto, pues así han sido siempre sus enseñanzas,
cuidadosamente protegidas, ofrecidas únicamente a quienes han demostrado estar listos para recibirlas con pureza de intención. Los antiguos enseñaban que no se deben lanzar perlas a quienes no pueden valorarlas, y así ellos seguían su máxima: dar leche a los niños y alimento sólido a quienes ya están preparados. Estas palabras, que algunos reconocerán de las Escrituras, ya resonaban en los tiempos de Hermes, muchos siglos antes de nuestra era. El hermetismo nunca perteneció a una sola nación ni a una religión específica, porque su esencia es universal y eterna. Esta decisión de no cristalizar la verdad en un credo fue sabia, pues evitó que las enseñanzas se distorsionaran o se perdieran en supersticiones. En otros lugares, cuando la sabiduría se mezcló con dogmas religiosos, se desvirtuó y degeneró en credos que alejaron al ser humano de su verdadero poder espiritual. Sin embargo, aunque muchos textos sagrados se perdieron, las enseñanzas no murieron. La llama de la verdad ha sido cuidada, transmitida de maestro a discípulo, de corazón a corazón, de labios a oídos, a lo largo de los siglos. A veces los secretos se escondieron en palabras veladas, en símbolos de astrología y alquimia, para protegerlos de las persecuciones y el mal uso. Pero el espíritu del hermetismo sigue vivo, y su sabiduría es una llave maestra que abre todas las puertas de la comprensión. Entre los tesoros de esta tradición está el Kybalión, una obra que recoge principios fundamentales del hermetismo. Estas enseñanzas no hablan de transformar plomo en oro en sentido literal, como algunos imaginaron, sino de algo mucho más profundo: la transmutación de los estados mentales y espirituales, el dominio de la vibración, la polaridad y el ritmo. El oro del que se habla no es material, sino la perfección del espíritu. Enseñaba que cuando el discípulo está preparado, el maestro siempre aparece. Esta obra, como otras antes, no llegará a todos, sino solo a aquellos cuyas almas estén listas para recibirla. Quienes busquen con sinceridad encontrarán en estas palabras un camino hacia la comprensión de los grandes misterios y hacia la maestría de sí mismos. Decía Hermes: donde quiera que el maestro haya dejado sus huellas, allí los oídos de quienes están listos se abrirán. Cuando el oído está preparado para oír, entonces los labios sabios llenan el alma con verdad. Si este libro ha llegado a tus manos, no es por azar. Recíbelo con gratitud y humildad, y recuerda que la verdad siempre se revela al corazón dispuesto. Las leyes de causa y efecto han unido tu sendero con estas enseñanzas, y ahora es tu momento de caminar con ellas hacia la luz. Capítulo 2. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kybalión. Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. 1. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc., y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que, sin tal explicación, no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica.
La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo el que comprenda la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra la maestría es imposible, y el estudiante que no la posea, en vano llamará a la puerta del templo. 2 de los 7 principios. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio nos enseña una verdad profunda: existe siempre una relación de correspondencia entre las leyes y los fenómenos que se manifiestan en los distintos niveles de existencia y de vida. Los antiguos hermetistas lo expresaron con un axioma eterno que dice: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Comprender esta correspondencia nos brinda una llave para desentrañar muchos de los enigmas y paradojas que ocultan los misterios de la naturaleza. Aunque hay planos y dimensiones que todavía no podemos conocer en su totalidad, aplicar este principio de correspondencia nos permite arrojar luz sobre ellos, transformando lo incomprensible en algo que nuestra conciencia puede empezar a vislumbrar. Este principio es aplicable en todos los planos del cosmos, ya sea el material, el mental o el espiritual. Es, en verdad, una ley universal que une todas las cosas en un tejido de relación. Los antiguos sabios hermetistas consideraban este principio como una de las herramientas más poderosas de la mente. Por medio de su aplicación, uno puede levantar, aunque sea parcialmente, el velo que cubre los misterios de lo desconocido. Este velo, simbolizado como el velo de Isis, puede ser corrido lo suficiente para entrever los rasgos de la diosa, es decir, las verdades universales que subyacen en el todo. Del mismo modo que un astrónomo, comprendiendo los principios de la geometría, puede calcular las órbitas y movimientos de las estrellas más distantes, sin abandonar su observatorio, quien comprende el principio de correspondencia puede razonar desde lo conocido hacia lo desconocido con sabiduría. Así, al estudiar lo pequeño como una simple mónada, podemos llegar a comprender lo grandioso como un arcángel. Este principio no es solo una herramienta para el intelecto, sino un puente hacia la conexión con el todo. Nos invita a mirar más allá de lo que percibimos a simple vista y a ver en lo micro la huella de lo macro, y viceversa. Es una invitación a entender que todo está entrelazado en un magnífico equilibrio, y que al conocer las leyes de una parte del universo, podemos comenzar a descifrar el resto. 3 de los 7 principios. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Este principio nos revela una verdad que atraviesa todo lo existente: todo está en movimiento, nada permanece inmóvil. Aunque la ciencia moderna lo confirma cada día con sus descubrimientos, esta sabiduría fue proclamada hace siglos por los maestros del antiguo Egipto, quienes comprendieron que el movimiento es la esencia de toda manifestación en el universo. Aquí radica el secreto de las diferencias entre las múltiples formas que toman la materia, la fuerza, la mente e incluso el espíritu mismo. Estas diferencias no son más que expresiones de distintos niveles de vibración. Desde el todo, que es puro espíritu y cuya vibración es infinitamente alta,
hasta la materia más densa y grosera, que vibra tan lentamente que parece inmóvil, todo se despliega en un continuo vibratorio. Cuanto más elevada es la vibración, más sublime es la forma en la escala de la creación. La vibración del espíritu es tan inmensa, tan infinita, que pareciera estar en reposo, como la rueda que gira a una velocidad tan extrema que parece estática. En el otro extremo de la escala, las formas más densas de materia vibran con tal lentitud que igualmente parecen estar quietas. Entre estos dos polos hay innumerables grados de vibración que abarcan desde los corpúsculos y electrones, pasando por átomos y moléculas, hasta las estrellas y los universos enteros. Este principio no se limita al plano físico, sino que también abarca los planos de la energía, de la mente y del espíritu. Cada uno de ellos en su esencia es vibración, y el entendimiento de esta verdad nos da el poder de ajustar y transformar esas vibraciones. El estudiante hermético, al comprender este principio, puede aprender a elevar y controlar sus propias vibraciones mentales, así como influir en las vibraciones de su entorno. Los maestros, en su sabiduría, emplean esta ley para dominar los fenómenos de la naturaleza y transformar las energías a su alrededor. Uno de los antiguos sabios proclamó: quien comprende el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder. Y estas palabras encierran una verdad profunda. Entender este principio no solo nos permite conocer el flujo universal, sino también nos da las herramientas para sintonizarnos con las vibraciones más altas, acercándonos a la esencia del todo y al dominio consciente de nuestra existencia. 4 de los 7 principios. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalion. Este principio nos revela la verdad de que todo en el universo es dual, que todo posee dos polos, dos extremos opuestos que, aunque parezcan contradecirse, son en esencia aspectos de una misma realidad. Este conocimiento, transmitido por los sabios herméticos, desvela antiguas paradojas que han desconcertado a muchos buscadores. Como afirmaban los antiguos, la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, pero difieren en grado, los opuestos se tocan, toda verdad no es más que media verdad. El principio de polaridad nos muestra que lo que llamamos opuestos, no son más que extremos de una misma cosa, separados únicamente por grados. Por ejemplo, el calor y el frío, aunque aparenten ser contrarios, son manifestaciones de lo mismo, diferentes grados de temperatura. Si observáis un termómetro, no podréis determinar dónde exactamente termina el frío y comienza el calor. Ambos son expresiones de una misma energía, manifestadas en extremos de un continuo. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad, no son entidades separadas, sino dos polos de un mismo fenómeno. La diferencia entre grande y pequeño, entre duro y blando, entre positivo y negativo, entre amor y odio, no es más que cuestión de grados, de vibraciones que varían en intensidad. Este principio es aplicable tanto al plano físico como al mental y espiritual. En el plano mental, el amor y el odio parecen ser emociones opuestas, pero entre estos dos estados existen infinitos grados. Muchas veces lo que llamamos agradable o desagradable puede desvanecerse uno en el otro hasta ser difícil distinguirlos. Aún más significativo es que este principio permite transmutar un estado en su opuesto. Así, el odio puede transformarse en amor, tanto en nuestra mente como en la de los demás, utilizando el poder de la voluntad. Los hermetistas consideran esta transmutación como una de las artes más elevadas y esenciales. Muchos de vosotros habréis experimentado la rápida transición del amor al odio,
y viceversa, en vuestra vida diaria. Comprender este fenómeno desde el principio de polaridad nos da la capacidad de realizar estos cambios conscientemente. El bien y el mal, igualmente, no son opuestos irreconciliables, sino polos de una misma energía. Los maestros herméticos saben cómo transmutar el mal en bien, aplicando este principio con inteligencia y maestría. Esta comprensión nos lleva al arte de polarizar, una faceta de la alquimia mental conocida y practicada por los sabios desde tiempos antiguos. Este arte permite no solo cambiar nuestra propia polaridad, sino también influir en la de los demás, transformando las vibraciones negativas en positivas y creando equilibrio y armonía. La clave está en la práctica diligente y el estudio profundo, pues dominar este arte es un camino hacia el autoconocimiento y el dominio consciente de nuestra realidad interior. 5 de los 7 principios. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El Kybalión. Este principio nos enseña la verdad de que todo en el universo se manifiesta en un movimiento rítmico, un flujo y reflujo, una oscilación constante entre los dos polos que el principio de polaridad nos ha revelado. Este ritmo es la fuerza que impulsa a todo cuanto existe a moverse hacia adelante y hacia atrás, a avanzar y retroceder, a ascender y descender. Esta ley es universal y actúa en todo, desde los soles y mundos, hasta la energía, la materia, las naciones y los estados mentales del ser humano. El ritmo gobierna tanto la creación como la destrucción, tanto el progreso como la decadencia. En la vida del individuo, este principio se manifiesta de manera especialmente intensa en los estados mentales y emocionales, y es precisamente aquí donde los hermetistas han descubierto una clave fundamental para el autodominio. Han encontrado que aunque esta ley no puede ser anulada, sus efectos pueden ser neutralizados hasta cierto grado a través del conocimiento y el uso consciente de las leyes mentales. El dominio de esta ley radica en el arte de la neutralización. Los maestros herméticos no buscan detener el ritmo universal, pues saben que esto es imposible, en cambio, aprenden a usarlo a su favor. El maestro se polariza en el punto que desea permanecer, resistiendo conscientemente la oscilación pendular que de otro modo lo llevaría al extremo opuesto. Esta habilidad les permite mantener una estabilidad mental y emocional inquebrantable, algo que parece inconcebible para la mayoría, que vive arrastrada por el constante vaivén del ritmo, sin control sobre su propia oscilación. Muchos de vosotros habréis experimentado en vuestras vidas este movimiento pendular, notando cómo un estado emocional da paso al opuesto, a menudo sin previo aviso ni control. La comprensión de este principio permite al estudiante sabio salir del automatismo de estas oscilaciones y, con práctica, mantener su mente en calma y equilibrada, sin importar hacia dónde se inclinen las circunstancias externas. El estudio profundo de este principio y el aprendizaje de los métodos para neutralizar sus efectos constituyen una parte esencial de la alquimia mental. Los hermetistas enseñan que al comprender y aplicar este principio, no solo se puede evitar ser víctima de las fuerzas rítmicas, sino que también se puede utilizarlas como herramientas para el crecimiento y el progreso personal. Este es uno de los secretos de la maestría mental, aprender a moverse con el ritmo cuando sea necesario, y a mantenerse firme cuando el vaivén del universo amenace con desviarnos de nuestro centro. 6 de los 7 principios. Principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley, la suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida, hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión.
Este principio nos revela la verdad de que todo lo que sucede tiene su causa, y todo lo que existe como causa genera un efecto. Nos recuerda que nada ocurre por azar o casualidad, y que todo se manifiesta conforme a una ley universal. La suerte, tal como comúnmente se entiende, no es más que una ilusión que encubre la compleja red de causas y efectos que subyacen en toda manifestación. Si bien existen múltiples planos de causas y efectos, los planos superiores dominan a los inferiores, aunque ninguno está completamente exento de la influencia de esta ley. Los antiguos maestros herméticos, en su sabiduría, descubrieron los métodos mediante los cuales es posible elevarse más allá del plano ordinario de causas y efectos. Al ascender mentalmente a un plano superior, el sabio se transforma en causa, en lugar de efecto, convirtiéndose en el arquitecto de su propio destino. La mayoría de las personas viven siendo arrastradas por las fuerzas de su entorno, los deseos y voluntades de otros, o las condiciones heredadas de generaciones pasadas. Como autómatas se mueven inconscientemente por el escenario de la vida, influidos por innumerables causas externas que desconocen. Pero los maestros, al elevar su comprensión y su ser hacia planos superiores, logran un dominio que les permite dirigir su propio carácter, cualidades y entorno, en lugar de ser dirigidos por ellos. De esta manera, el maestro se convierte en guía y faro para las masas, ayudándolas a jugar mejor el juego de la vida, en vez de ser movidas como piezas en un tablero ajeno. Con el conocimiento del principio de causalidad, utiliza las leyes en su favor, transformándolas en herramientas de crecimiento y transformación personal, en lugar de ser un simple instrumento de fuerzas externas. Sin embargo, incluso los maestros reconocen que en los planos superiores, existe una causalidad que rige todo, y a esa causalidad se someten con humildad y cooperación. Comprenden que no son ajenos al gran tejido del universo, pero en su plano tienen la capacidad de influir, guiar y transformar. Aquí yace un valioso secreto hermético: aquel que tenga oídos para escuchar y ojos para ver, encontrará en estas palabras una clave poderosa para su propio despertar. Es un recordatorio de que al comprender y aplicar este principio, podemos reclamar nuestro poder, tomar las riendas de nuestra vida y convertirnos en creadores conscientes en vez de espectadores pasivos. En las entrelíneas de esta enseñanza se encuentra el tesoro para quienes tienen el deseo de buscarlo y la voluntad de aplicarlo. Y 7 de los 7 principios. El principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. El Kybalion. Este principio nos revela una verdad profunda: la generación y la creación se manifiestan en todas las cosas. Los principios masculino y femenino están siempre en acción, no solo en el plano físico, sino también en los planos mental y espiritual. En el mundo físico esta dualidad se reconoce como sexo, mientras que en los planos superiores toma formas más sutiles y elevadas, aunque su esencia permanece inmutable. Nada puede ser creado, regenerado o manifestado sin la interacción de estos dos principios. Su comprensión nos abre las puertas para desentrañar los misterios de la creación, no solo en el mundo tangible, sino también en el ámbito de la mente y el espíritu. Cada ser contiene en sí mismo ambos principios, y es en el equilibrio y la armonía entre ellos donde surge el poder creador. Si deseas comprender la filosofía detrás de la creación, generación y regeneración, tanto en el plano mental como en el espiritual, el estudio de este principio te iluminará. En su esencia, este principio genera vida, renueva la existencia y permite el flujo creativo en todos los niveles del ser. Es importante advertir que este principio no guarda relación alguna con teorías o prácticas degradantes que, bajo nombres llamativos, distorsionan su verdadera naturaleza.
Tales perversiones no son sino una tergiversación de las antiguas doctrinas fálicas que, lejos de contribuir al bienestar, conducen al deterioro de la mente, el alma y el cuerpo. La filosofía hermética, con su sabiduría pura y luminosa, siempre ha condenado estas desviaciones, proclamando la pureza y la integridad del principio generador. A quienes buscan enseñanzas que profanen este principio, el hermetismo no les ofrece refugio. Aquí no se encuentran las sombras de lo ruin, sino la luz de lo elevado. Porque para quienes son puros, todo en el universo es reflejo de esa pureza, mientras que para quienes caminan en la oscuridad, incluso lo sagrado se ve manchado por sus propios ojos. El principio de generación, comprendido en su verdadera profundidad, nos enseña cómo abrazar el poder creativo que reside en cada uno de nosotros y cómo emplearlo para la creación consciente, la regeneración espiritual y la manifestación de lo sublime en nuestras vidas. Es un puente hacia el entendimiento de los misterios más profundos de la existencia y un recordatorio de la divinidad que yace en nuestra capacidad de crear. Capítulo 3. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados, de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo. De vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. El Kybalión. Como hemos compartido antes, los hermetistas fueron los guardianes de los grandes secretos del universo, los creadores originales de lo que en sus tiempos llamaron alquimia, astrología y psicología mística. Fue Hermes el 3 veces grande quien plantó las semillas de estas enseñanzas, y de ellas brotaron, con el paso del tiempo, las disciplinas que hoy conocéis como astronomía, química y psicología moderna. Sin embargo, no debéis caer en el error de pensar que los antiguos eran menos sabios o que carecían del entendimiento profundo que ahora algunos reclaman como propio. El conocimiento de aquellos tiempos iba mucho más allá de lo que vuestra ciencia moderna ha alcanzado hasta ahora, y su enfoque incluía no solo lo externo, lo visible y tangible, sino también lo interno, lo sutil y lo invisible. En Egipto, las inscripciones en piedra nos hablan de su comprensión sublime del cielo y de las estrellas, conocimientos que influyeron incluso en la construcción de sus monumentos sagrados, como las pirámides. Cada diseño, cada ángulo, era un reflejo de su entendimiento de las leyes que rigen los astros y la relación entre el cielo y la tierra. Su sabiduría en el ámbito de la química, aunque bajo otros nombres, ya era avanzada, como lo prueban ciertos fragmentos descubiertos que detallan su manejo de los elementos. Y su comprensión de la mente iba mucho más allá de lo que hoy entendéis. Ellos exploraron regiones de la psique que aún os resultan un misterio, y lo hicieron con una claridad y una maestría que los psicólogos de vuestro tiempo apenas empiezan a entrever. Dentro de este vasto legado de conocimiento hermético, hay algo que resplandece con particular intensidad, algo que hemos venido a compartir hoy, la transmutación mental. Este es un arte sutil y poderoso, un regalo que permite transformar los estados, las cualidades y las condiciones mentales, moldeándolos como el alfarero moldea la arcilla, transformando lo burdo en algo refinado, lo sombrío en algo luminoso, y lo inestable en algo firme y elevado. La transmutación mental es en esencia una alquimia del espíritu, una práctica que revela cómo las fuerzas invisibles del pensamiento y la voluntad pueden cambiar las manifestaciones visibles del mundo que os rodea. Para comprender este arte, primero es necesario contemplar el primer principio hermético, el principio del mentalismo, que afirma que el todo es mente, que el universo entero es una creación mental. No es una metáfora ni una figura poética, es la esencia misma de la realidad. Todo lo que veis, tocáis, sentís y experimentáis existe porque está contenido en la mente infinita del todo. Si esta verdad se arraiga en vuestro corazón,
entonces comprenderéis que cambiar las condiciones del universo no es otra cosa que cambiar los estados de la mente. Esta capacidad de transformación es lo que los antiguos llamaban magia, aunque ese término, cargado de misterio, a menudo ha sido malinterpretado. La verdadera magia no es un espectáculo ni un truco, sino el dominio consciente de las leyes que rigen el universo mental. Y aunque los maestros más avanzados han logrado realizar transformaciones que para muchos parecen milagros como influir en los elementos, calmar tempestades o incluso alterar la materia, es importante que sepáis que todos tenéis acceso a este poder en grados más sencillos y prácticos. Todos podéis aprender a transformar vuestra mente, a moldear vuestros pensamientos, emociones y estados internos para crear una vida más elevada, más armoniosa, más plena. Los maestros, esos seres de gran sabiduría, no buscan reconocimiento ni exhiben sus poderes de manera ostentosa. Ellos trabajan en silencio en los planos internos, dirigiendo las fuerzas con amor y compasión, ayudando al mundo sin que éste lo note. Pero su ejemplo os muestra lo que es posible para vosotros si perseveráis en este camino. Ellos han alcanzado los niveles más altos de transmutación mental, y aunque sus logros parecen lejanos, no están fuera de vuestro alcance. Lo que ellos han logrado, también podéis lograrlo si camináis con paciencia, con humildad y con devoción hacia la verdad. Debéis saber que incluso ahora, en vuestro día a día, ya estáis practicando la transmutación mental, aunque sea de forma inconsciente. Cada vez que cambiáis un pensamiento negativo por uno positivo, cada vez que superáis una emoción que os pesa, cada vez que decidís actuar con bondad en lugar de ira, estáis aplicando este principio. Sin embargo, al hacerlo conscientemente, al comprender las leyes que subyacen a estas transformaciones, podéis alcanzar un nivel de maestría mucho mayor. Podéis no solo cambiar vuestro estado interno, sino también influir amorosamente en las condiciones externas, creando armonía y orden en vuestra vida y en el mundo que os rodea. Es cierto que este conocimiento puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal, pues así es la naturaleza del universo dual. Pero recordad siempre que el verdadero poder reside en el amor, y que cualquier uso egoísta o destructivo de estas fuerzas termina por volverse contra quien las emplea. Sed, pues, sabios y compasivos en vuestra práctica, y permitid que vuestra intención sea siempre elevar, sanar y crear belleza. Lo que os compartimos aquí es solo el inicio. La transmutación mental es un camino que os lleva a la maestría de vosotros mismos y por ende, de vuestro universo. Practicad con humildad, con constancia y con alegría, y las puertas del conocimiento se abrirán ante vosotros. Porque el universo es mente y vuestra mente, si es cultivada con amor, puede transformarlo todo. Capítulo 4. El todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental. El Kybalion. Detrás de todo lo que percibimos en este mundo de formas y apariencias yace una verdad inmutable, una esencia eterna que sostiene la existencia misma. Lo que llamamos substancia, no es otra cosa que aquello que permanece oculto tras cada manifestación, la raíz silenciosa e indivisible de todas las cosas. Esta realidad esencial, es lo que los antiguos maestros llamaron el todo. Un término que intenta abarcar lo inabarcable, pues toda palabra que empleemos será siempre limitada frente a la vastedad de lo absoluto. Cuando observamos el universo, vemos que todo cambia. La materia, las fuerzas y las mentes están en constante movimiento. Nada permanece fijo, lo que nace crece y lo que crece eventualmente decae y muere. El cambio es la única constante. Todo fluye y en ese flujo todo parece ser efímero, como un reflejo en la superficie de un río que jamás se detiene.
Pero al mirar con mayor profundidad, los sabios y buscadores han llegado a una conclusión inevitable: detrás de este perpetuo cambio, debe haber algo que no cambia. Algo que sustenta, algo que es. Esta certeza de una realidad subyacente no es nueva. Todas las filosofías dignas de ese nombre han afirmado la existencia de esta esencia única. Cada cultura, cada pueblo ha intentado nombrarla según su propia comprensión: Dios, divinidad, energía eterna, espíritu, materia primordial. Pero todos, en sus distintos lenguajes, han señalado hacia lo mismo: una verdad fundamental que trasciende las palabras y las formas. Los sabios herméticos, aquellos que han explorado no solo el mundo de lo visible, sino también los reinos de lo invisible, eligieron llamar a esta realidad del todo. Un nombre simple pero profundo que intenta expresar que no hay nada fuera de esta verdad. El todo es todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Y sin embargo, al mismo tiempo trasciende toda forma, toda concepción, toda descripción. En su esencia el todo es incognoscible porque es infinito, y nosotros, como manifestaciones finitas, no podemos abarcarlo completamente con nuestras mentes. Esta incognoscibilidad no es motivo de desaliento, sino de reverencia. No es necesario comprender completamente al todo para sentir su presencia, para reconocer su acción en todo lo que vemos, en todo lo que somos. Los hermetistas enseñan que aunque no podamos conocer su esencia íntima, sí podemos captar ciertas verdades relacionadas con su existencia. Estas verdades se revelan a través de las leyes que rigen el universo, leyes que son manifestaciones del todo en acción. En este contexto, resulta crucial distinguir entre las prácticas que nos conducen hacia una comprensión más profunda del todo y aquellas que nos alejan de él. La religión, cuando se entiende como la experiencia directa y personal de la relación entre el ser y el todo, tiene un lugar sagrado. Es un puente hacia lo infinito, una forma de sentirnos parte de esa vastedad. Por otro lado, la teología y la metafísica, en su afán de racionalizar y conceptualizar lo que trasciende la mente humana, a menudo se convierten en laberintos que confunden más que iluminan. No hay necesidad de atribuirle al todo características humanas, como emociones o deseos. Hacerlo es limitar lo ilimitado, reducir lo infinito a nuestras propias proyecciones. El todo no necesita alabanzas ni ofrendas, ni actúa movido por caprichos o juicios. Es simplemente el ser mismo, la raíz de toda existencia. Y comprender esto libera a la mente de los temores y las supersticiones, permitiéndonos caminar con humildad y confianza en la inmensidad de lo que somos. Aquellos que han ascendido a planos de existencia superiores nos transmiten que, aunque el todo sea incognoscible en su totalidad, su esencia puede ser vislumbrada en los momentos de profunda conexión con la vida, en la contemplación de la belleza, en los actos de amor desinteresado, en la quietud del silencio interior. Es en estos estados de claridad y apertura donde intuimos, aunque sea por un instante, la magnificencia de lo que realmente somos, expresiones temporales de una realidad eterna. Os invito a contemplar estas palabras no con la mente analítica que busca diseccionar y definir, sino con el corazón que anhela comprender desde la experiencia directa. Porque el todo no es algo que debamos buscar afuera, está presente en todo lo que sois, en todo lo que percibís. Es la esencia de vuestra vida. La sustancia de vuestro ser. Y cuando dejáis de intentar abarcarlo con conceptos y permitís que os revele su presencia a través del simple acto de ser, entonces habéis comenzado a comprender. No temáis al misterio, pues el misterio es la puerta a lo sagrado. Y recordad siempre estas palabras de los sabios: lo que constituye la verdad fundamental está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo. Que estas enseñanzas sean para vosotros un faro en el camino,
un recordatorio de vuestra conexión eterna con aquello que nunca nace ni muere, con la realidad que es y será siempre. La razón humana, esa chispa de luz que nos permite vislumbrar lo eterno a través del velo de lo pasajero, nos invita a reflexionar con humildad sobre el todo. Aunque su esencia permanece más allá de nuestra plena comprensión, la mente puede captar ciertos principios que nos guían hacia una comprensión más profunda de nuestra relación con esta verdad fundamental. El todo, en su infinita naturaleza, debe ser todo lo que realmente es. No puede haber algo fuera de él, porque si existiera algo externo, el todo no sería absoluto. Este principio es la base de toda lógica espiritual, no hay nada fuera del todo. Él lo abarca todo, no como un objeto que ocupa un espacio, sino como la totalidad misma de la existencia. El todo es infinito porque no puede haber límites que lo restrinjan. Es eterno porque no ha tenido un comienzo ni tendrá un fin. Nada pudo haberlo creado, porque no existe algo más allá de él. Algo no puede surgir de la nada, ni algo eterno puede cesar de ser. Así, el todo existe más allá del tiempo, nunca fue menos ni será más. Es completo, pleno, siempre presente. El todo es infinito en espacio porque no puede haber un lugar donde él no esté. No hay fuera del todo porque cualquier idea de fuera ya estaría incluida en su infinita totalidad. No es un ser que ocupa un lugar en el espacio, sino el ser mismo que da lugar a todos los espacios. El todo es absoluto en poder. Nada puede limitarlo porque no existe otro poder fuera de él. Su fuerza no es ciega ni mecánica, sino una manifestación viva de su propia naturaleza infinita. El todo es inmutable. No cambia porque no hay nada que pueda afectarlo. No crece ni decrece, no se transforma, porque ya es completo y perfecto en sí mismo. Todo lo que es mutable, todo lo que nace, crece y perece, no es el todo en sí mismo, sino una manifestación de él. Al observar el universo vemos la multiplicidad de formas que emergen, cambian y desaparecen. Estas formas, por ser finitas, no pueden ser el todo, que es infinito. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo reconciliamos esta aparente paradoja entre lo eterno y lo transitorio? Lo que llamamos materia, esa base física de las formas, no es el todo. La materia, como nos enseña incluso la ciencia moderna, no es más que energía en diferentes estados vibratorios. Y esta energía tampoco puede ser el todo porque la energía, en su definición materialista, carece de vida y de mente. Pero nosotros estamos vivos, y nuestras mentes son capaces de reflexionar sobre estas verdades. La vida y la mente no pueden surgir de algo ciego e inconsciente. Nada puede manifestar algo que no esté ya presente en su esencia. Así como una semilla contiene en potencia al árbol que será, la causa debe contener todo lo que se manifestará en el efecto. Entonces, si el todo no es materia ni energía, ¿qué es? Lo que sabemos es que por encima de la materia y la energía están la vida y la mente. Y estas, aunque finitas en nosotros, apuntan hacia algo mucho más elevado. Si decimos que el todo es vida y mente, debemos aclarar que no nos referimos a la vida y la mente, tal como las conocemos en nuestra limitada experiencia humana. No hay fuera del todo porque cualquier idea de fuera, ya estaría incluida en su infinita totalidad. No es un ser que ocupa un lugar en el espacio, sino el ser mismo que da lugar a todos los espacios. El todo es absoluto en poder. Nada puede limitarlo porque no existe otro poder fuera de él. Su fuerza no es ciega ni mecánica, sino una manifestación viva de su propia naturaleza infinita. El todo es inmutable. No cambia porque no hay nada que pueda afectarlo.
No crece ni decrece, no se transforma, porque ya es completo y perfecto en sí mismo. Todo lo que es mutable, todo lo que nace, crece y perece, no es el todo en sí mismo, sino una manifestación de él. Al observar el universo vemos la multiplicidad de formas que emergen, cambian y desaparecen. Estas formas, por ser finitas, no pueden ser el todo, que es infinito. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo reconciliamos esta aparente paradoja entre lo eterno y lo transitorio? Lo que llamamos materia, esa base física de las formas, no es el todo. La materia, como nos enseña incluso la ciencia moderna, no es más que energía en diferentes estados vibratorios. Y esta energía tampoco puede ser el todo porque la energía, en su definición materialista, carece de vida y de mente. Pero nosotros estamos vivos, y nuestras mentes son capaces de reflexionar sobre estas verdades. La vida y la mente no pueden surgir de algo ciego e inconsciente. Nada puede manifestar algo que no esté ya presente en su esencia. Así como una semilla contiene en potencia al árbol que será, la causa debe contener todo lo que se manifestará en el efecto. Entonces, si el todo no es materia ni energía, ¿qué es? Lo que sabemos es que por encima de la materia y la energía están la vida y la mente. Y estas, aunque finitas en nosotros, apuntan hacia algo mucho más elevado. Si decimos que el todo es vida y mente, debemos aclarar que no nos referimos a la vida y la mente, tal como las conocemos en nuestra limitada experiencia humana. Estamos hablando de una vida infinita, de una mente infinita. Y es aquí donde los iluminados usan un término que intenta captar lo inefable, el espíritu. Capítulo 5. El universo mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. El Kybalion. El todo, que es espíritu, representa la concepción más elevada de una mente viviente infinita, algo que trasciende por completo las limitaciones del entendimiento humano. Hablar de espíritu es un intento de nombrar aquello que es esencial, superior incluso a lo que entendemos por mente y vida, pero no es una definición, ya que lo infinito no puede ser explicado en términos finitos. Lo máximo que podemos hacer es imaginarlo como una mente infinita y viviente, aun sabiendo que esta visión es solo un reflejo pálido de su verdadera naturaleza. Ante esta inmensidad, debemos contentarnos con pensar de esta manera o aceptar que nuestras mentes no pueden abarcarlo por completo. El universo como lo percibimos presenta un enigma. Si nada existe fuera de esta realidad última, ¿es entonces el universo una manifestación directa de ella? Sin embargo, parece que no, pues el universo está compuesto de partes, se encuentra en constante cambio y no comparte las cualidades absolutas e inmutables de aquello que lo contiene todo. Si no es idéntico pero tampoco puede existir de manera independiente, surge la pregunta de qué es y cómo llegó a existir. Algunos pensadores han propuesto que la creación proviene de la misma sustancia de esta totalidad infinita, pero eso implicaría una división o pérdida de su esencia, lo cual es imposible. Tampoco podemos reducirnos a la afirmación de que cada individuo es idéntico a esta realidad última, porque aunque compartimos conexión con ella, identificarnos plenamente con lo absoluto, sería como un átomo proclamándose hombre. La solución a este enigma se aclara cuando aplicamos el principio de correspondencia, que establece que los fenómenos de un plano reflejan los de otro. En el plano humano existen varios modos de crear, mediante la manipulación de materiales externos, por reproducción o por un acto de imaginación. Ni los materiales ni la reproducción sirven como analogías para explicar cómo la totalidad infinita podría haber originado el universo, ya que no hay nada fuera de sí misma con lo que trabajar, ni puede dividirse para reproducirse. Sin embargo, la creación mental sí ofrece una clave.
Así como una mente humana puede imaginar mundos y formas dentro de sí misma, el universo podría haber sido concebido de manera similar, un pensamiento dentro de una mente infinita. Siguiendo esta línea, el universo y todo lo que contiene son esencialmente una creación mental. En esta concepción, lo que percibimos como real no es más que una idea sostenida en una mente infinita, y su vastedad, aunque abrumadora para nosotros, no representa más que un instante en el contexto de lo eterno. Los ciclos de creación, desarrollo y disolución de innumerables mundos son naturales dentro de este proceso, algo que los iluminados y sabios han percibido y transmitido a lo largo de la historia. La idea de que todo lo que existe es mente no solo resuena con la lógica, sino también con las enseñanzas de quienes han alcanzado una comprensión más profunda de la realidad. La creación sigue el principio de género que actúa en todos los niveles de existencia. Este principio, que no debe confundirse con el concepto de sexo, se refiere a las fuerzas de generación y creación que operan tanto en lo material como en lo mental y lo espiritual. Aunque aquello que lo abarca todo está más allá de cualquier ley o dualidad, cuando se manifiesta en un plano de creación, lo hace siguiendo estas leyes. Así, el aspecto masculino de la voluntad actúa sobre un principio receptivo femenino, que es la matriz de donde todo se origina. Sin embargo, no hay una verdadera dualidad en esta interacción, ya que ambos aspectos son expresiones de una misma unidad. Podemos concebir esta relación como la de un padre y una madre universales, pero es fundamental recordar que esta analogía es solo una forma de comprender un proceso más profundo. Para entender esto mejor, podemos observar nuestra propia mente. Dentro de nosotros hay una parte que percibimos como el yo, que parece separada de los pensamientos y creaciones mentales que surgen en otra parte, a la que podemos llamar el mí. De manera similar, en la creación universal, la voluntad y la receptividad son dos facetas de un mismo proceso, actuando juntas para dar lugar a la manifestación. Aplicar esta correspondencia nos ayuda a vislumbrar el funcionamiento de algo tan vasto como la creación cósmica. Nuestra conexión con esta realidad suprema se refleja en el asombro y reverencia que sentimos al contemplar el universo. Esta reacción instintiva no es accidental, sino el eco de nuestra conexión con aquello que lo origina todo. Sin embargo, es importante no limitar nuestra visión a nuestro pequeño mundo. La Tierra no es más que un grano de arena en una vasta playa de existencia. Hay innumerables mundos, planos y seres en el cosmos, muchos de ellos más avanzados que nosotros en poder y comprensión. Estos seres, aunque ahora inconcebibles, estuvieron una vez donde nosotros estamos, y nosotros, en el tiempo apropiado, alcanzaremos estados aún más elevados, porque este es el destino del ser humano según las enseñanzas de los iluminados. La muerte en este contexto, no es más que una transición. Lejos de ser un final, es un paso hacia nuevas formas de existencia, en un proceso continuo de ascenso a planos cada vez más elevados. El universo como hogar de este viaje es un espacio de posibilidades infinitas, donde podemos explorar y crecer, hasta llegar a comprender plenamente nuestra conexión con lo absoluto. Al final de este largo camino, cuando todo sea reabsorbido en la fuente de donde proviene, no sentiremos pérdida, sino alegría, porque entonces estaremos en unidad consciente con aquello que lo contiene todo. Hasta entonces podemos vivir con la certeza de que estamos protegidos y guiados por una voluntad infinita, un poder que actúa como padre y madre, ofreciendo seguridad y propósito. Este viaje de exploración y realización es tanto nuestro derecho como nuestro destino, en un cosmos donde cada ser tiene un lugar, en la infinita danza de la existencia. Esperamos y deseamos que la primera parte del resumen del Kybalion haya sido de tu agrado. Si es así, déjanos tu comentario, tu me gusta y por favor, compártelo con quien creas que pueda estar interesado, interesada.
Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Abrazos de luz. Capítulo 6. La paradoja divina. El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto vano y presuntuoso, que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso y de esta manera triunfa. La maestría consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. El Kybalión. En este capítulo se aborda una de las paradojas más profundas del pensamiento hermético, la dualidad entre lo absoluto y lo relativo. Una verdad compleja que debe ser comprendida desde ambos lados para evitar caer en errores de percepción. Desde el punto de vista absoluto, el universo es una ilusión, un sueño sostenido en la mente infinita del todo. Sin embargo, desde el punto de vista relativo, el universo y la vida que experimentamos son reales, y deben ser tratados como tales para que la existencia y el progreso tengan sentido en nuestro plano. Este equilibrio entre los dos polos de la verdad es esencial para una comprensión más profunda de la realidad, y para evitar caer en los extremos de negar lo tangible o de perder de vista lo eterno. El principio de polaridad, una de las 7 leyes herméticas, se manifiesta claramente cuando el todo empieza a crear. El universo, aunque surge de una creación mental, debe ser tratado como real en nuestras acciones, pensamientos y vida cotidiana. Este enfoque permite que, aunque tengamos presente la verdad superior, sigamos viviendo y evolucionando según las leyes y fenómenos del plano en el que existimos. Ignorar esta paradoja puede llevarnos a 2 errores extremos. Uno es tratar al universo como absolutamente real y fijo, lo que bloquea el progreso y la trascendencia hacia lo superior. El otro es considerarlo como un simple sueño o ilusión, cayendo en una inacción que nos condena a repetir ciclos de estancamiento, sin avanzar en nuestro desarrollo espiritual. Esta paradoja también nos recuerda que aunque el todo es infinito y absoluto, su creación mental permite que existan mundos finitos y cambiantes como el nuestro. Si el universo fuese real en el sentido absoluto, no habría espacio para el cambio ni la evolución, y todo quedaría congelado en una inmutabilidad eterna. Pero al mismo tiempo, si viviéramos como si el universo fuera irreal, ignoraríamos las leyes que rigen nuestro plano de existencia, con consecuencias desastrosas para nuestro progreso. Así, los hermetistas nos instan a reconocer la paradoja divina: aunque el universo no es en un sentido absoluto, es en un sentido relativo. Este conocimiento nos invita a mantener siempre el equilibrio entre ambos polos de la verdad, actuando con sabiduría y comprensión. El principio de la paradoja divina también nos alerta contra las verdades a medias, esas nociones incompletas que distorsionan la comprensión y nos alejan del verdadero sentido común. Por ejemplo, algunos pueden caer en el error de considerar el universo únicamente desde el punto de vista absoluto, rechazando su realidad relativa. Pero como las enseñanzas herméticas enfatizan, es crucial mantener la mente fija en la estrella, en lo absoluto, pero al mismo tiempo mirar donde ponemos los pies, en lo relativo. Este equilibrio nos protege de caer en abismos conceptuales y nos guía hacia un entendimiento más profundo. Desde el punto de vista absoluto, todo lo que tiene un principio y un fin es ilusorio, ya que lo único eterno y real es el todo. Este concepto está respaldado por numerosas escuelas filosóficas, religiosas y científicas,
que coinciden en que todo lo que es mutable y finito no puede ser verdaderamente real en comparación con lo infinito y eterno. En el caso del universo, aunque parece sólido y tangible, sabemos que está compuesto por elementos más pequeños, como átomos y electrones, que vibran en un constante movimiento. Incluso lo que percibimos como materia sólida no es más que una construcción mental interpretada por nuestra mente finita. Sin embargo, aunque el universo sea una creación mental del todo, esto no significa que sea menos real para nosotros. Así como una obra de arte, un personaje literario o un ideal concebido por una mente finita, pueden ser profundamente reales en su contexto, el universo también lo es para las mentes finitas que lo habitan. Este grado de realidad relativo es suficiente para que vivamos nuestras vidas, experimentemos, aprendamos y evolucionemos. Por lo tanto, aunque reconozcamos que el universo es una manifestación mental, no debemos subestimar su realidad relativa ni descartar su importancia en nuestra experiencia. La comparación entre lo absoluto y lo relativo es una herramienta clave para entender esta paradoja. Para el todo, el universo es como un sueño o una meditación, una manifestación pasajera que no afecta su naturaleza infinita e inmutable. Pero para nosotros, que somos parte de esa manifestación, el universo es real y debe ser tratado como tal. Reconocer ambos puntos de vista nos ayuda a vivir con sabiduría, aceptando la naturaleza mutable de la existencia, sin perder de vista la conexión con lo eterno. Esta comprensión nos lleva a una lección fundamental: aunque el universo sea ilusorio desde el punto de vista absoluto, debemos actuar y pensar como si fuera real desde el punto de vista relativo. Solo así podemos vivir en armonía con las leyes naturales, avanzar en nuestro desarrollo espiritual y alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. Negar cualquiera de estos aspectos, ya sea ignorando lo absoluto o despreciando lo relativo, nos aleja del camino de la verdadera sabiduría. Además, las enseñanzas herméticas nos invitan a reflexionar sobre la creación mental del todo y su implicación para nuestra existencia. Si nuestras propias mentes finitas son capaces de crear mundos internos ricos y complejos, ¿cuánto más real será el universo creado por la mente infinita? Esta reflexión nos ayuda a apreciar la maravilla y el misterio de la existencia, recordándonos que aunque el universo sea una creación mental, para nosotros es profundamente real, un escenario en el que se desarrolla nuestra evolución y nuestra conexión con lo divino. El universo, aunque ilusorio en su esencia más profunda al compararlo con el todo, debe ser tratado como real en el plano relativo en el que vivimos. Esto implica que nuestras acciones, pensamientos y decisiones deben respetar las leyes naturales que rigen nuestra existencia. Reconocer la naturaleza mental del universo no implica negar su manifestación, sino entender que todo se origina en la mente infinita del todo. A través del principio hermético del mentalismo, se reconoce que las leyes universales son inmutables y están enraizadas en una realidad mental, lo que permite a los estudiantes trabajar con ellas en lugar de resistirse o ignorarlas. La verdadera sabiduría no radica en negar la existencia del universo o considerarlo irreal, sino en comprender su dualidad, aceptar su manifestación relativa, y emplear fuerzas superiores para superar los desafíos de los planos inferiores. Aplicar estas ideas en la práctica consiste en vivir con conciencia de que la realidad externa es maleable mediante nuestra mente. Esto implica entrenar nuestra atención y voluntad para transformar experiencias negativas o indeseables en oportunidades de crecimiento, como si estuviéramos transmutando energías inferiores en superiores. Se recomienda mantener una perspectiva equilibrada, sin caer en el error de tratar todo como ilusorio, pues esto puede llevar a una desconexión de las responsabilidades y aprendizajes del plano físico. La clave está en emplear las leyes universales, como el ritmo o la polaridad,
para trascender dificultades y elevar nuestra conciencia, aceptando que el progreso es un proceso gradual. En lugar de resistir o negar lo que sucede, la práctica hermética sugiere trabajar en sintonía con las leyes, alineando nuestros pensamientos y acciones con un propósito más elevado, avanzando siempre hacia planos superiores de comprensión y existencia. Capítulo 7. El todo en todo. Si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. El Kybalión. Desarrollaremos una reflexión profunda sobre la naturaleza del todo y su relación con el universo desde los principios herméticos. Plantea que el todo, entendido como la fuente y esencia suprema de todo lo que existe, es simultáneamente el origen y el sostén de todas las cosas, y que éstas contienen en su interior la presencia del todo. Al mismo tiempo, todo lo existente se encuentra dentro del todo, lo que da lugar a una aparente paradoja que se resuelve mediante la ley de la paradoja, un principio hermético que enseña que verdades aparentemente contradictorias pueden reconciliarse cuando se comprenden desde perspectivas más amplias. El todo es descrito como una mente infinita que sostiene al universo como una creación mental. Al igual que una idea o una obra artística reside en la mente de su creador, cada aspecto del universo existe dentro de la mente del todo. Sin embargo, el todo no es limitado ni definido por sus creaciones, del mismo modo que un escritor como Shakespeare no se limita a los personajes que crea, aunque estos reflejan su esencia. Esta relación es central para comprender el postulado hermético de que todo está en el todo, y el todo está en todo, una afirmación que encierra verdades filosóficas, científicas y religiosas fundamentales. El proceso creativo del todo se describe en términos de emanación e involución. Al comienzo del ciclo creativo, el todo proyecta su voluntad hacia el devenir, lo que inicia una disminución gradual de la vibración hasta alcanzar los niveles más densos de existencia, donde surge la materia. Esta fase, llamada involución, representa el momento en que el todo se envuelve o absorbe en su creación, del mismo modo que un artista, un escritor o un inventor puede perderse momentáneamente en su obra al crearla. Posteriormente comienza el proceso evolutivo que implica el ascenso hacia vibraciones más altas, donde las formas y las unidades de vida se desarrollan en conciencia y espíritu, regresando finalmente al todo. Este ciclo de creación y reabsorción está sostenido por las leyes universales, como el principio de ritmo, que asegura un flujo constante de oscilación entre los polos. La enseñanza hermética sugiere que el todo está en cada partícula, en cada ser, y que a medida que una entidad se eleva en la escala de la evolución espiritual, se hace más consciente de su conexión con el todo. El desarrollo espiritual, por lo tanto, consiste en la realización progresiva de esta conexión y en la manifestación del espíritu interno, que refleja la esencia divina. A medida que avanzamos en la escala de la vida, nos acercamos al todo, cuya esencia subyace en todas las cosas, desde las más densas hasta las más sutiles. Todo movimiento, toda existencia, es un retorno al hogar, una manifestación del principio de que la creación no es más que un abrir y cerrar de ojos para el todo. La pregunta sobre el propósito del todo al crear el universo es presentada como un misterio insondable. Aunque muchos intentos humanos han tratado de ofrecer respuestas, estas suelen ser insuficientes, infantiles o demasiado limitadas para abarcar la magnitud de la cuestión. Algunos sugieren que el todo podría haber creado por amor, por necesidad o por deseo de expresar su poder, pero estas explicaciones no satisfacen plenamente la profundidad del problema. Incluso las nociones más avanzadas, como la idea de que el todo crea por su naturaleza interna, o instinto creador, fallan al implicar que algo externo o separado podría motivar al todo, lo cual contradice la noción de su absoluto e infinito ser.
Al final se concluye que el todo crea simplemente porque crea, su voluntad, su ley y su acto son una misma cosa, inefable e incognoscible desde el punto de vista humano. Esta comprensión es ilustrada con la doctrina de la correspondencia hermética: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. La verdad fundamental de la correspondencia universal. Según este principio, todo en el universo está interconectado, ya que proviene de una misma fuente primordial. Esta conexión se traduce en que las mismas leyes, principios y características, que operan en un plano de existencia se aplican a otros, aunque varíen en su forma de manifestación. Esta visión holística sostiene que cada unidad o combinación de unidades en el universo refleja y participa de las mismas leyes universales, incluso cuando se expresan en planos diferentes. Para facilitar la comprensión y el estudio, la filosofía hermética divide el universo en tres grandes planos o categorías de manifestación. 1. El plano físico. Incluye todos los fenómenos relacionados con la materia y la energía, aquello que podemos percibir directamente a través de los sentidos o instrumentos. Este plano abarca desde las formas más densas de materia hasta las energías más sutiles. En la filosofía hermética, la materia no se considera algo separado de la mente del todo, más bien, se entiende como una forma de energía vibrando a una frecuencia baja. Por lo tanto, lo que llamamos materia, no es más que energía con características específicas dentro de esta escala vibratoria. Dentro de este plano, los herméticos subdividen los fenómenos en 7 planos menores, que abarcan desde las formas más densas de materia física hasta energías más etéreas que apenas son comprendidas por la ciencia moderna. Estos planos menores, a su vez, se subdividen en 7 subplanos, lo que muestra una continuidad de grados sin divisiones absolutas. 2. El plano mental. Este plano abarca todas las manifestaciones de la mente, desde los pensamientos y emociones más básicos hasta las formas más elevadas de actividad intelectual y espiritual. Aquí se encuentran tanto la mente individual, como la de los seres colectivos y superiores. Así como en el plano físico, el plano mental no tiene divisiones rígidas, se trata de una escala de vibraciones mentales en la que cada forma de pensamiento y conciencia ocupa un lugar de acuerdo a su nivel vibratorio. El plano mental tiene una importancia crucial en la filosofía hermética porque se enseña que el universo en su totalidad es una creación mental del todo. Así como una obra artística existe primero como una idea en la mente del artista, todo lo que existe en los planos físico y espiritual está contenido y sostenido dentro de la mente infinita del todo. 3. El plano espiritual. Este es el plano más elevado y sutil, donde se encuentran las manifestaciones más puras del ser. En este nivel, las vibraciones son las más altas, y las manifestaciones están más cercanas a la fuente del todo. Aquí residen las entidades superiores, los principios y arquetipos que guían y estructuran los niveles inferiores. El plano espiritual no está separado de los otros dos planos, más bien, los engloba y sostiene, ya que todos los niveles de manifestación son, en última instancia, expresiones del todo. Este plano representa el nivel de unidad, donde las diferencias aparentes entre las manifestaciones se disuelven, y todo regresa a la esencia fundamental. El concepto de plano. Los neófitos a menudo preguntan si un plano es un lugar físico o una simple condición abstracta. Según los herméticos, un plano no es ni un lugar en el sentido espacial ni un estado puramente mental, sino una combinación de ambos. Es un grado dimensional medido por la vibración. Este concepto se vincula con el tercer principio hermético, el de vibración, que establece que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Las diferentes vibraciones determinan los grados de los planos.
Cuanto más elevada sea la frecuencia vibratoria, más alto será el plano. De este modo, los planos son tanto estados de vibración como medidas dimensionales, que permiten describir y categorizar las manifestaciones de la existencia. Los tres grandes planos como escala universal. Los tres planos, físico, mental y espiritual, no son divisiones rígidas, sino grados dentro de una misma escala de manifestación. La materia, la mente y el espíritu no son entidades separadas, sino manifestaciones de una misma realidad esencial que vibran en diferentes intensidades. Esta idea refuerza el principio hermético de que todo es mente, y que todas las cosas tienen su existencia en la mente infinita del todo. Por lo tanto, los planos no representan lugares ni compartimentos separados, sino estados interconectados que se transforman y se funden unos en otros. Los fenómenos físicos están impregnados de lo mental, y estos, a su vez, se originan en lo espiritual. Todo es parte de un flujo continuo de vibración, desde lo más denso y concreto hasta lo más sutil y etéreo. La cuarta dimensión y las vibraciones. El concepto de vibración es esencial para comprender los planos. Según la ciencia moderna y las enseñanzas herméticas, todo en el universo está en movimiento. Este movimiento puede medirse en términos de vibración, y es precisamente esta vibración la que determina el nivel, o grado, en el que una manifestación se encuentra en la escala universal. Los herméticos identifican una cuarta dimensión que va más allá de las tres dimensiones espaciales tradicionales: longitud, ancho y altura. Esta cuarta dimensión es la vibración misma, que sirve como base para medir los grados en los que se divide la escala universal. Aplicación de los tres grandes planos. El conocimiento de los tres planos permite al estudiante hermético comprender la interconexión de todas las cosas y actuar en consecuencia. Mediante el desarrollo personal y la meditación, uno puede elevar su vibración y pasar de un plano inferior a uno superior, avanzando en el camino hacia la comprensión del todo. La filosofía hermética enseña que cada plano es un reflejo del anterior, y que a través del estudio de uno, es posible inferir las leyes que rigen los otros. De este modo, el principio de correspondencia, que afirma que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, se convierte en una herramienta poderosa para explorar el universo y el ser. Desarrollemos una visión jerárquica de la existencia dividida en tres grandes planos: físico, mental y espiritual, cada uno con 7 subdivisiones que explican las distintas manifestaciones de la realidad. Esta clasificación se fundamenta en los principios herméticos, como la correspondencia, como es arriba, es abajo, y la vibración, que describe las diferencias entre los planos como variaciones en la frecuencia de energía. El plano físico comprende la materia, la sustancia etérea y la energía. La materia incluye los estados conocidos sólidos, líquidos y gases, y niveles más sutiles que la ciencia aún no comprende del todo, como la materia radiante y formas etéreas. Estas últimas son vistas como un medio universal que conecta lo físico y lo energético, actuando como puente entre diferentes manifestaciones de la realidad. La energía, por su parte, incluye fuerzas conocidas como la luz y el calor, pero también energías más elevadas y sutiles que rozan lo espiritual, accesibles a entidades avanzadas. El plano mental abarca todas las formas de conciencia, desde las más simples hasta las más complejas. Incluso los minerales, aparentemente inanimados, tienen una mentalidad primitiva, mientras que los vegetales y animales muestran niveles crecientes de conciencia, emociones e instintos. La mente humana, ubicada en las subdivisiones superiores, es considerada el punto más alto de este plano, aunque algunos individuos han alcanzado niveles excepcionales de desarrollo mental y espiritual. En este plano también habitan entidades invisibles llamadas elementales,
que actúan como intermediarios y guardianes del equilibrio en la naturaleza. El plano espiritual representa el nivel más elevado y difícil de comprender. En él residen seres de una inteligencia y poder trascendentes, como ángeles, arcángeles, maestros espirituales y dioses que trabajan en el progreso universal. Aunque extremadamente avanzados, estas entidades no están exentas de las leyes universales del todo. Existe también el concepto de ascenso y descenso espiritual, donde los seres que abusan de su poder pueden retroceder a niveles inferiores, aunque siempre tienen la oportunidad de redimirse y evolucionar nuevamente. En conjunto, estos tres planos no son realidades separadas, sino expresiones interconectadas del todo, regidas por los 7 principios herméticos: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y género. Estos principios actúan en todos los niveles, reflejando una realidad unificada y en constante evolución. Los elementales son entidades sutiles asociadas a las fuerzas de la naturaleza, tradicionalmente vinculadas con los 4 elementos clásicos: tierra, agua, aire y fuego. En la tradición hermética y esotérica, se consideran formas de vida no físicas, que actúan como guardianes y mediadores de los procesos naturales. Aunque no poseen cuerpos materiales, existen en un nivel vibratorio más alto que la materia física, lo que las hace invisibles al ojo humano, pero accesibles para quienes tienen una percepción espiritual desarrollada. Cada tipo de elemental está relacionado con un elemento específico y cumple funciones particulares en el equilibrio natural. Tierra: los gnomos y duendes son los guardianes del reino terrestre. Se encargan de la fertilidad del suelo, la formación de cristales y minerales, y el crecimiento de las plantas. Representan la estabilidad y la fuerza de la materia. Agua: las ondinas y náyades habitan en ríos, lagos y océanos. Su función es regular las energías del agua, purificarla y mantener su fluidez. Simbolizan las emociones, la adaptabilidad y la intuición. Aire: los sílfides y espíritus del viento gobiernan las corrientes de aire, las tormentas y los movimientos atmosféricos. Están asociados con el intelecto, las ideas y la comunicación, representando la ligereza y el cambio. Fuego: las salamandras son los elementales del fuego, responsables de la energía transformadora de las llamas, desde el calor del sol hasta el poder volcánico. Simbolizan la creatividad, la pasión y la transmutación. Aunque se los considera seres inteligentes, los elementales no tienen una consciencia individual comparable a la humana. Más bien, su inteligencia está alineada con las leyes naturales del todo, actuando instintivamente en sintonía con el propósito universal. También se dice que pueden ser influenciados o invocados por personas con conocimientos esotéricos para trabajar en armonía con las fuerzas naturales, pero cualquier intento de manipularlos con intenciones egoístas puede generar desequilibrios y consecuencias negativas. Desde un enfoque más espiritual, los elementales representan la conexión profunda entre los seres humanos y la naturaleza. Su existencia simboliza que el mundo material no está separado del plano espiritual, sino que está lleno de vida sutil y energía que sostiene el equilibrio de la creación. Capítulo 9. Vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. El principio de vibración, el tercero de los grandes principios herméticos, postula que todo en el universo está en constante movimiento y que nada permanece en reposo. Este principio afirma que todo vibra, desde los niveles más densos de la materia hasta los planos más sutiles del espíritu. La diferencia entre las manifestaciones del universo, ya sean materiales, energéticas o espirituales, radica en la intensidad y frecuencia de sus vibraciones. Movimiento universal.
El principio establece que desde las partículas más pequeñas de la materia hasta los astros más gigantescos, todo se encuentra en un estado de vibración continua. Este movimiento universal incluye desde los corpúsculos atómicos hasta los planetas y galaxias, pasando por las moléculas y átomos que constituyen la materia. Este mismo principio también aplica a las formas de energía como el calor, la luz, el magnetismo y la electricidad, que no son más que distintas manifestaciones de vibraciones. Gradación vibratoria. La doctrina hermética subraya que las distintas formas de la existencia, ya sean materiales o espirituales, son simplemente diferentes grados de vibración. En un extremo de la escala vibratoria se encuentra la materia más densa, mientras que en el otro polo está el espíritu puro, que vibra con tal intensidad que parece estar en reposo, similar al efecto óptico de una rueda girando a gran velocidad. Entre estos dos polos hay infinitos grados vibratorios, formando un continuo que conecta todos los planos de existencia. Por ejemplo, cuando la vibración de un objeto aumenta más allá de lo perceptible para los sentidos humanos, este comienza a manifestarse como luz, color, energía e incluso alcanza niveles que trascienden la materia física, como los planos mentales o espirituales. Según esta perspectiva, todo lo que existe es esencialmente energía vibrando a diferentes frecuencias. Ciencia y filosofía hermética. Ciencia y filosofía hermética. Aunque la ciencia moderna ha redescubierto algunos aspectos de este principio, como que la materia y la energía son formas de vibración, la filosofía hermética va más allá al incluir los fenómenos mentales y espirituales. Según los herméticos, los estados mentales, emociones y pensamientos también tienen frecuencias vibratorias que pueden influir en las demás mentes a través de un proceso de inducción mental. Esto explica fenómenos como la telepatía y la influencia mental. Aplicaciones del principio de vibración. El conocimiento del principio de vibración permite a los practicantes herméticos desarrollar habilidades como el control de sus estados mentales, la transmutación de pensamientos negativos en positivos y la influencia consciente sobre otras personas y situaciones. Mediante ejercicios y prácticas avanzadas, un iniciado puede modificar la frecuencia vibratoria de su mente, logrando un dominio sobre su realidad interna y externa. Los maestros herméticos, al comprender profundamente este principio, son capaces de obrar lo que parecen ser milagros, pero que en realidad son el resultado de aplicar leyes universales para alterar las vibraciones de la materia y las energías. Así, el principio de vibración se convierte en una herramienta de poder espiritual y material. A modo de reflexión. El principio de vibración no solo explica el movimiento y la interacción de los fenómenos físicos, sino que también brinda un marco para entender los procesos mentales, emocionales y espirituales. Como lo expresa un antiguo axioma hermético, aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el cetro del poder. Esto significa que dominar este principio otorga el poder de transformar la realidad y alcanzar una mayor armonía con el universo. Capítulo 10. Polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos, los semejantes y desemejantes son los mismos, los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado, los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. El principio de polaridad, según las enseñanzas herméticas, nos revela que todo lo manifestado posee dos polos opuestos que no son absolutos, sino diferentes grados de la misma esencia. Esto implica que conceptos aparentemente opuestos, como el amor y el odio, la luz y la oscuridad, o el calor y el frío, no son entidades completamente separadas. Son extremos de un continuo, entre los cuales existe una gama infinita de grados intermedios.
Así, el calor y el frío son grados de temperatura que se miden en la misma escala, sin un punto absoluto donde uno comience y el otro termine. De igual manera, el amor y el odio pueden transmutarse entre sí, dependiendo de la polaridad y la intensidad de la vibración emocional. Este principio nos permite entender muchas paradojas filosóficas y experiencias humanas. Por ejemplo, lo grande y lo pequeño o el bien y el mal no son absolutos, sino relativos a un contexto y un punto de referencia. Además, enseña que la mente humana puede desplazarse a lo largo de la escala de polaridad, lo que posibilita transformar estados mentales negativos, como el miedo, en positivos, como el valor, mediante un cambio consciente de vibración mental. Los herméticos explican que este cambio se logra enfocando la atención y ejerciendo la voluntad para polarizar la mente hacia el polo deseado. De esta manera, estados como la tristeza pueden ser desplazados hacia la alegría mediante un esfuerzo consciente por alterar la polaridad emocional. La comprensión de este principio también permite influir en otras mentes, ya que la polaridad no solo afecta nuestro estado interno, sino que puede inducir cambios positivos en quienes nos rodean. Esto explica la eficacia de técnicas como la meditación guiada o el acompañamiento psicológico, que trabajan sobre la polaridad emocional y mental. Ejemplos clave de este principio incluyen la transmutación del calor al frío o del amor al odio, y viceversa, todos ellos movimientos dentro de una misma escala continua de vibraciones. El principio de polaridad también tiene aplicaciones prácticas profundas. Por un lado, nos ofrece herramientas para el autocontrol mental, permitiéndonos tomar las riendas de nuestros pensamientos y emociones en lugar de ser dominados por ellos. Por otro lado, nos capacita para ayudar a otros a encontrar equilibrio y cambiar sus estados mentales de manera consciente. Además, al comprender que los extremos no son contradictorios, sino complementarios, obtenemos una perspectiva más amplia para abordar dilemas filosóficos y resolver conflictos internos y externos. El principio de polaridad nos enseña que la dualidad que percibimos en el mundo no es más que una ilusión creada por la perspectiva. Todo está conectado a través de un continuo, y al entender esta verdad podemos adquirir el poder de transformar nuestras experiencias internas y nuestras relaciones con el mundo exterior. Este conocimiento nos permite utilizar la mente como un instrumento para dirigir la polaridad, transmutar nuestras emociones y acercarnos al dominio de nosotros mismos. Capítulo 11. Ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que el de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. El Kybalión. El quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, encierra la verdad de que todo en el universo se manifiesta a través de un movimiento de oscilación constante, un flujo y reflujo, un ir y venir, similar al balanceo de un péndulo. Este principio muestra cómo el movimiento ocurre entre dos polos en los planos físico, mental y espiritual. Está estrechamente vinculado con el principio de polaridad, pero esto no implica que las oscilaciones lleguen siempre a los extremos, ya que esto sucede muy raramente. En realidad, es complicado definir los opuestos más extremos en la mayoría de los casos. No obstante, la oscilación siempre se dirige primero hacia un polo y luego hacia el opuesto. Siempre hay acción y reacción, avance y retroceso, ascenso y caída, siendo evidente en todo el universo. Desde los átomos hasta los mundos, pasando por seres vivos, energías, fuerzas, mente y hasta el espíritu mismo, todo obedece este principio. Se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en el auge y decadencia de las civilizaciones, en la vida de todas las cosas y especialmente en los estados mentales del ser humano.
Desde la perspectiva del espíritu, el todo, vemos emanaciones seguidas de absorciones, como lo expresan los brahmines en la idea de la respiración y la aspiración de Brahma. Los universos nacen, alcanzan un punto de máxima materialidad y comienzan a oscilar de vuelta. Las estrellas surgen, llegan al cenit de su poder y, tras ciclos inconmensurables, se convierten en masas inertes, aguardando nuevas energías que las impulsen a iniciar otro ciclo de vida. Así ocurre también con los mundos, nacen, se desarrollan, perecen y renacen. Lo mismo aplica a todas las formas, oscilan entre actividad e inactividad, entre nacimiento y muerte, iniciando ciclos una y otra vez. Lo vemos también en los movimientos filosóficos, las creencias, los gobiernos y las naciones, surgen, se fortalecen, alcanzan la madurez, declinan y desaparecen, solo para renacer bajo nuevas formas. La oscilación pendular está presente en todo. La noche sigue al día y el día a la noche. Las estaciones se alternan entre verano e invierno. Desde partículas subatómicas hasta cuerpos celestes, todo vibra y oscila en círculos, según su propia naturaleza. No existe el reposo absoluto ni la cesación total del movimiento. Todo movimiento está impregnado de ritmo, siendo este principio aplicable a todas las dimensiones de la vida. Las mareas de la existencia fluyen y refluyen según esta ley universal. Aunque la ciencia moderna reconoce el principio del ritmo en lo físico, los herméticos van más allá, entendiendo que este principio también gobierna las actividades mentales humanas. Este conocimiento les permitió desarrollar métodos para sustraerse de sus efectos negativos mediante la transmutación. Los sabios herméticos identificaron dos planos de conciencia, uno inferior y otro superior. Gracias a ello aprendieron a elevarse al plano superior para escapar de la oscilación rítmica que afecta al plano inferior. En otras palabras, mientras que el péndulo oscila en el plano inconsciente, la conciencia permanece inalterada. Este método es conocido como la ley de neutralización. Su funcionamiento consiste en que el ego se eleve por encima de las vibraciones del plano inconsciente, permitiendo que la oscilación negativa pase por debajo sin afectarlo. Así el individuo se polariza en un estado deseado, resistiendo las influencias de las oscilaciones negativas, manteniéndose firme en su posición. Cualquier persona que haya cultivado algo de autocontrol hace esto en cierta medida, aunque sea de manera inconsciente, evitando que las emociones negativas lo dominen. Sin embargo, un maestro hermético lleva este dominio a un nivel superior, alcanzando un equilibrio mental que parece inalcanzable para quienes son arrastrados por los vaivenes de sus emociones y estados de ánimo. Este principio explica cómo tras un periodo de entusiasmo, suele venir uno de apatía, o cómo el valor se alterna con el miedo. Entender este mecanismo nos permite tener mayor control sobre nuestras emociones y comportamientos, evitando ser esclavos de los flujos y reflujos emocionales. Aunque el principio del ritmo no puede ser eliminado, puede ser neutralizado en sus efectos, logrando así un estado de mayor equilibrio interno. Asimismo, este principio incluye lo que los herméticos llaman la ley de compensación, que establece que toda oscilación hacia un extremo determina una oscilación equivalente hacia el lado opuesto. Este contrabalanceo es evidente en fenómenos físicos, como el péndulo de un reloj o las mareas. Cuando algo es impulsado hacia un polo, debe recorrer el mismo camino en dirección contraria. En lo mental, la ley de compensación se refleja en que la capacidad para experimentar placer suele estar equilibrada con la capacidad para experimentar dolor. Un ser que disfruta intensamente también será capaz de sufrir con igual intensidad, mientras que quienes tienen emociones menos intensas experimentan menos extremos en ambos sentidos. Esta oscilación no siempre es inmediata,
a veces el sufrimiento de una vida se compensa con el gozo en otra, lo cual cobra sentido al considerar la doctrina de la reencarnación. Sin embargo, los maestros herméticos, a través de la neutralización, pueden evitar gran parte de la oscilación hacia el dolor, elevándose al plano superior del ego y esquivando las experiencias desagradables que afectan a quienes viven en planos inferiores. La ley de compensación actúa equilibrando lo que se posee y lo que se carece. Nada se obtiene sin que algo se pierda. La riqueza puede brindar comodidades, pero también trae sus propios problemas, mientras que la sencillez de la vida del pobre puede ser envidiada por quienes poseen grandes fortunas, pero carecen de salud o tranquilidad. Todo tiene su costo y la balanza siempre busca el equilibrio. Aunque este proceso puede tardar vidas completas, la compensación es inevitable. Capítulo 12. Causalidad. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida, hay muchos planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley. El Kybalión. El sexto gran principio hermético, conocido como el principio de causa y efecto, revela la verdad de que nada ocurre por accidente. Lo que llamamos casualidad no es más que un término para describir una causa que no hemos reconocido o percibido, mientras que el fenómeno del universo es continuo y sin interrupciones. Este principio subyace en todo pensamiento científico, tanto antiguo como moderno, y fue formulado por los antiguos maestros herméticos. Aunque han existido debates entre diferentes escuelas de pensamiento, esas discusiones han girado en torno a los detalles de cómo opera este principio o al significado de ciertas palabras, pero el principio de causa y efecto ha sido universalmente aceptado por quienes merecen el título de pensadores. Rechazarlo sería sacar al universo del ámbito de la ley y el orden, relegándolo a la esfera imaginaria de lo fortuito. Una reflexión atenta muestra que no existe la casualidad en absoluto. Según Webster, casualidad es un supuesto agente o actividad que no depende de fuerza, ley o propósito, el efecto de tal agente, es un acontecimiento fortuito. Sin embargo, un análisis más profundo demuestra que no puede existir tal agente, ya que todo en el universo obedece a las leyes, al orden y a la continuidad. Cualquier cosa independiente de estas leyes estaría fuera del esquema coordinado del universo, lo cual es imposible porque el todo es la ley misma. No hay lugar para nada que exista fuera de la ley, su existencia implicaría caos y la anulación de las leyes naturales. Cuando examinamos lo que llamamos casualidad, descubrimos que no es más que un reflejo de causas ocultas que no podemos percibir o entender. El término casualidad, que deriva de la expresión echar los dados, sugiere un acontecimiento sin causa. Sin embargo, incluso la caída de un dado responde a leyes infalibles, similares a las que regulan el movimiento de los planetas. Desde la posición inicial del dado hasta la fuerza muscular empleada al lanzarlo, pasando por las condiciones de la superficie sobre la que cae, cada factor es parte de una cadena de causas interconectadas. Detrás de estos eventos visibles, hay una serie de causas invisibles, formando una secuencia ininterrumpida que se remonta a lo inimaginable. Si lanzamos un dado numerosas veces, los números que aparecen tienden a igualarse, mostrando un equilibrio que también puede observarse al lanzar una moneda, donde caras y cruces se equilibran tras un número significativo de lanzamientos. Esto demuestra que todo está sujeto a la ley de causa y efecto, y si pudiéramos rastrear todas las causas, entenderíamos que bajo las mismas condiciones, el resultado no podría ser otro. Las mismas causas siempre producen los mismos efectos. Cada evento tiene una razón, un porqué, que forma parte de una cadena de causas. Algunos se confunden al pensar cómo un evento puede ser causa de otro.
En realidad ningún acontecimiento crea otro, sino que actúa como un eslabón en la cadena de sucesos originados por la energía del todo. Hay continuidad entre los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Por ejemplo, una piedra que cae de una montaña y golpea el tejado de una casa en el valle no es un hecho casual. La causa inmediata puede ser la lluvia que debilitó el suelo, pero esta causa está precedida por otras como la acción del sol y las lluvias previas, y así sucesivamente. Si seguimos rastreando, encontraremos una cadena infinita de causas detrás de cada acontecimiento, incluso del más insignificante, como una partícula de hollín que el viento arrastra. Esa partícula puede remontarse a un tronco primitivo que se convirtió en carbón hace millones de años. La complejidad de estas cadenas de causas y efectos es tan vasta que es difícil comprenderla en su totalidad. Incluso este texto que estás escuchando, y el hecho de que lo escuches, es el resultado de una serie de acontecimientos que afectan a otros, y así sucesivamente extendiéndose en el tiempo y el espacio. Meditemos en esto. Si un hombre no hubiera conocido a una mujer en una remota época de la prehistoria, yo no estaría leyendo estas líneas, ni otros estarían escribiéndolas. Este mismo hecho influirá en nuestras vidas y en las de otras personas, ahora y en el futuro. Cada pensamiento, cada acción, tiene consecuencias directas e indirectas que se enlazan en la gran cadena de causa y efecto. No entraremos en la discusión sobre el libre albedrío y el determinismo en esta obra. La razón principal es que ambos conceptos son parcialmente ciertos, según las enseñanzas herméticas. El principio de polaridad nos muestra que ambos son polos opuestos de una misma verdad. El hombre puede ser libre y al mismo tiempo limitado por la necesidad, dependiendo del nivel de verdad desde el cual se examine. Los antiguos decían, cuanto más lejos está la creación del centro, más limitada es, cuanto más cerca del centro, más libre se vuelve. La mayoría de las personas están condicionadas por la herencia, el entorno y las influencias externas, manifestando escaso control sobre sí mismas. Estas personas creen actuar con plena libertad, pero no pueden explicar por qué desean lo que desean. Sus gustos y necesidades están determinados por causas internas y externas. El maestro hermético, en cambio, puede transformar esos deseos y necesidades, polarizándolos hacia el extremo opuesto de su mente. Actúa según su propia voluntad, no por la influencia de emociones, deseos o sugerencias externas. Mientras la mayoría de las personas son como fichas en un tablero de ajedrez, arrastradas por las circunstancias, los maestros herméticos se elevan sobre el plano material. Dominan su entorno y sus inclinaciones, convirtiéndose en causas conscientes en lugar de efectos. Aunque los maestros siguen sujetos a las leyes superiores, las comprenden y las usan para dominar los planos inferiores. De esta manera, se convierten en parte consciente de la ley en lugar de ser meros instrumentos de ella. Así como abajo, también arriba, la ley está siempre en acción. No existe el azar ni la casualidad. Todo está gobernado por una ley universal que no es más que la manifestación de una única gran ley, la ley del todo. Incluso los eventos más pequeños están dentro de la mente del todo. Nada está fuera de la ley, ni ocurre en contra de ella. Sin embargo, esto no significa que el hombre sea un autómata. Según la doctrina hermética, el hombre puede usar las leyes superiores para dominar las inferiores, alcanzando un estado en el que se refugia en la ley misma y se libera de las leyes fenomenales. Capítulo 13. Género. El género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. El séptimo principio hermético, el principio de género.
El principio de género sostiene que en todo lo existente se manifiestan los principios masculino y femenino, y su interacción es la base de toda creación en el universo. Es importante diferenciar entre el concepto de género hermético y el concepto común de sexo. Mientras que el sexo se limita a las distinciones físicas entre machos y hembras en el plano orgánico, el género, en su acepción más amplia, implica la capacidad de generar, procrear y crear en todos los planos de la existencia. Este principio no debe confundirse con teorías simplistas o degradantes sobre el sexo físico. Su significado es mucho más profundo y universal. El género opera en todos los niveles, desde las partículas subatómicas hasta las más complejas manifestaciones de la energía. La ciencia moderna, aunque no lo reconoce plenamente, comienza a descubrir evidencia de este principio en la formación de átomos, donde los corpúsculos negativos, femeninos, giran alrededor de los positivos, masculinos, generando nuevas estructuras materiales. A pesar de que se utilizan términos como positivo y negativo en electricidad, estos no reflejan adecuadamente las cualidades del género. Por ejemplo, el polo negativo o cátodo, que está asociado con la generación de nuevas formas de energía, debería interpretarse como el principio femenino, fuente de creación y transformación. La misma interacción de lo masculino y femenino puede observarse en fenómenos químicos, eléctricos y magnéticos. Los corpúsculos femeninos buscan unirse con los masculinos para formar nuevas combinaciones, y de estas uniones surgen fenómenos como la luz, el calor, la atracción y la repulsión. Este proceso creativo no solo se limita al plano físico, sino que también tiene su equivalente en el plano energético y espiritual. En el plano mental, el principio masculino se identifica con la energía activa y directiva, que impulsa y dirige, mientras que el principio femenino está relacionado con la capacidad receptiva y creativa, que da forma y manifiesta. En cada persona, estos principios coexisten, y su equilibrio es esencial para la creación y la realización personal. La voluntad masculina impulsa ideas y pensamientos, pero es la imaginación femenina la que los nutre y materializa en acciones y resultados. Una mente desequilibrada, en la que predomina uno de los principios, carece de la capacidad para manifestar plenamente su potencial. El dominio del principio de género es fundamental para el desarrollo espiritual. La interacción armoniosa entre lo masculino y lo femenino en la mente permite la creación consciente de la realidad. Las enseñanzas herméticas destacan la importancia de utilizar estos principios de manera equilibrada, evitando los excesos que podrían llevar al estancamiento o al caos mental. A pesar de que la ciencia aún no ha validado plenamente este principio, se encuentran indicios de su funcionamiento en fenómenos como la atracción molecular, la cohesión de partículas y la gravitación universal. Los hermetistas sostienen que incluso la fuerza de la gravedad es una manifestación del género, atrayendo energías masculinas y femeninas entre sí. Aunque no se cuenta todavía con pruebas científicas concluyentes, este principio ofrece una perspectiva coherente para comprender el funcionamiento del universo. El principio de género es una ley universal que opera en todos los planos, físico, mental y espiritual. Su comprensión permite al estudiante hermético penetrar en los misterios de la creación y la manifestación. Así como los demás principios, el género es una clave para desvelar los secretos de la existencia y alcanzar una mayor comprensión del todo. Capítulo 14. Género mental. Los estudiantes de psicología que han seguido atentamente las corrientes modernas en torno a los fenómenos mentales, habrán notado la creciente insistencia en la idea de la dualidad mental, que ha ocupado un lugar central en las últimas décadas. Esta noción ha dado origen a diversas teorías que postulan la existencia de una doble mente, como la propuesta por Thomson J. Hudson sobre las mentes objetiva y subjetiva.
Otros autores han planteado conceptos similares, utilizando términos como consciente y subconsciente, voluntaria e involuntaria, activa y pasiva. Aunque las interpretaciones pueden variar, todas comparten la premisa básica de la dualidad mental. Sin embargo, el estudiante de la filosofía hermética observa con cierta ironía cómo estas teorías modernas presentan como descubrimientos recientes, lo que ya estaba implícito en las enseñanzas antiguas. En particular, la filosofía hermética explica la dualidad mental a través del principio del género, asignando al principio masculino las características de la mente objetiva o consciente, y al principio femenino las de la mente subjetiva o subconsciente. A pesar de las similitudes superficiales, la filosofía hermética no concuerda plenamente con las teorías modernas sobre las dos fases de la mente. No obstante, la correspondencia básica entre los conceptos puede servir para facilitar la comprensión de los principios herméticos a aquellos familiarizados con estas ideas contemporáneas. Hudson, por ejemplo, menciona que la jerigonza mística de los filósofos herméticos apunta a una idea similar de dualidad. Si él hubiera profundizado más en estas enseñanzas, probablemente habría encontrado una explicación más completa, aunque quizás eso habría afectado la originalidad de su obra. Las enseñanzas herméticas invitan al discípulo a examinar su propia conciencia, descubriendo que el yo puede dividirse en dos aspectos fundamentales, el yo y el mí. Aunque ambos trabajan en conjunto, son distinguibles en la experiencia consciente. El mí representa los sentimientos, gustos, hábitos y características personales, que a menudo se perciben como la esencia del ser, pero que en realidad son elementos cambiantes y transitorios. Este mí puede incluir incluso la identificación con el cuerpo físico o los estados mentales, pero con suficiente introspección, el discípulo puede aprender a separar estas cualidades del verdadero yo. A medida que el estudiante avanza en este análisis, comienza a entender que el mí es una matriz mental, un campo fértil para la generación de pensamientos, emociones y estados mentales, pero que requiere de la energía creativa del yo para activar su potencial. Este yo se percibe como una fuerza testigo y volitiva, capaz de dirigir y dar forma a las creaciones mentales del mí. El yo actúa como el principio masculino, mientras que el mí representa el principio femenino, en una dinámica que refleja el proceso universal de creación. Así como en el macrocosmos el principio masculino y femenino trabajan juntos para generar el universo, en el microcosmos de la mente humana estos principios interactúan para producir pensamientos y emociones. El yo aporta la energía y la voluntad, mientras que el mí recibe, procesa y da forma a esa energía en manifestaciones concretas. La comprensión de esta dinámica dual permite al estudiante interpretar fenómenos psíquicos y mentales como la telepatía, la sugestión y el hipnotismo. En estos casos, el principio masculino de una persona proyecta una energía vibratoria hacia el principio femenino de otra, que la recibe y la desarrolla internamente. Este proceso explica cómo las ideas y pensamientos pueden implantarse en otras mentes, creciendo y madurando como si fueran creaciones propias. Sin embargo, en muchos individuos el principio masculino permanece inactivo, lo que los hace susceptibles a ser influenciados por las mentes más fuertes. Estas personas tienden a vivir principalmente en su mí, reaccionando a estímulos externos en lugar de ejercer su voluntad consciente. Por otro lado, aquellos que dominan su principio masculino son capaces de dirigir sus propios pensamientos y también influir en los demás. Estas personas, a menudo descritas como magnéticas o carismáticas, utilizan su voluntad para imprimir sus ideas en las mentes de otros, ya sea a través de discursos, actuaciones o interacciones personales. Este fenómeno se observa a diario en la vida social y profesional, donde los líderes y oradores ejercen una notable influencia mental sobre las masas. El principio del género mental, como enseñan los hermetistas,
no solo ayuda a explicar estos fenómenos, sino que también ofrece una clave para comprender y aplicar conscientemente las leyes universales que subyacen en ellos. Los fenómenos de influencia mental, como la sugestión y el hipnotismo, también pueden entenderse a través de este principio. La sugestión, por ejemplo, implica la transferencia de una idea desde la mente de una persona hacia el principio femenino de otra, que la acepta y la convierte en una creación mental propia. Los autores modernos han señalado este proceso, pero a menudo no logran ofrecer una explicación completa. Al aplicar el principio del género mental, se revela que este mecanismo refleja las leyes universales de la creación, presentes tanto en los planos físicos como en los mentales y espirituales. La comprensión del género mental no solo esclarece los fenómenos psíquicos, sino que también permite al estudiante coordinar las diversas teorías y enseñanzas que a menudo parecen contradictorias. Aunque el propósito de estas enseñanzas no es detallar todos los aspectos de los fenómenos psíquicos, sí proporcionan una clave maestra que permite al estudiante penetrar en el corazón de estos misterios y explorar con mayor claridad el vasto campo del conocimiento. El Kybalion, con sus antiguos principios, ofrece una luz orientadora que ilumina las páginas más oscuras y confusas de la psicología y la filosofía contemporánea. En lugar de proponer una nueva filosofía, estas enseñanzas buscan proporcionar las bases fundamentales que reconcilian y explican las muchas doctrinas y teorías existentes, ayudando al estudiante a comprender la verdad universal que subyace en todas ellas. Capítulo 15. Axiomas herméticos. La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal, y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. El Kybalion. Las enseñanzas herméticas han sido cuidadosamente preservadas por sus poseedores, no con la intención de mantenerlas en secreto para siempre, sino como una manera de resguardar su profundo valor. La ley del uso está implícita en estas enseñanzas: si no se utilizan y expresan, el conocimiento se vuelve inútil, incapaz de beneficiar tanto a su poseedor como a la humanidad. Por ello se debe evitar la avaricia mental, practicando y aplicando lo aprendido. Es importante estudiar los axiomas herméticos, pero más aún llevarlos a la práctica, pues sólo así se convierten en una verdadera posesión. Entre los más relevantes se encuentra: para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad vuestra vibración. Este axioma enfatiza que, mediante la voluntad y la atención dirigida deliberadamente al estado deseado, se pueden alterar las vibraciones mentales. La voluntad dirige la atención, y esta última modifica las vibraciones. Cultivar la atención con el uso consciente de la voluntad permite dominar los estados y modalidades de la mente. Otro principio fundamental sostiene: para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de polaridad y concéntrese en el polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no deseable se mata cambiando su polaridad. Este axioma refleja un principio científico: los estados mentales opuestos son simplemente polos de la misma esencia, y la transmutación mental permite invertir esa polaridad. Los psicólogos modernos también recurren a este método para transformar hábitos no deseables, promoviendo la concentración en cualidades opuestas. Por ejemplo, en lugar de combatir el miedo directamente, se debe cultivar el valor, lo cual disipa el miedo como resultado. Este proceso puede ilustrarse con el ejemplo de una habitación oscura: no es necesario expulsar la oscuridad, sino permitir la entrada de la luz, y la oscuridad desaparecerá por sí sola. Cambiar la polaridad transforma gradualmente las vibraciones de negativas a positivas,
permitiendo dominar estados mentales y construir un carácter más equilibrado. Este dominio de la polaridad es esencial para la transmutación mental, y su práctica constante otorga a los herméticos avanzados un notable control sobre su mentalidad. En cuanto al ritmo, los herméticos enseñan que el ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización. El principio del ritmo se manifiesta en el plano mental a través del movimiento oscilante del péndulo mental, que arrastra la conciencia de un extremo a otro. No obstante, la ley de la neutralización permite al individuo superar esta oscilación elevándose a un plano de conciencia superior. Polarizándose en el yo superior y negando la operación del ritmo, el individuo puede permanecer firme mientras las oscilaciones ocurren en planos inferiores sin afectarlo. Este acto es realizado incluso por quienes poseen un dominio básico de sí mismos, aunque los herméticos avanzados lo ejecutan con mayor perfección al comprender las leyes subyacentes. Es importante recordar que el principio del ritmo es indestructible, solo puede equilibrarse con otra ley superior para mantener la armonía. Otro axioma hermético señala, nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad, y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior. Al comprender la polarización, los herméticos avanzados se elevan al plano de causalidad superior, convirtiéndose en causas en lugar de efectos. Dominar los propios estados mentales y neutralizar el ritmo les permite evitar gran parte de los efectos de la causalidad en los planos ordinarios. Mientras las masas son influenciadas por su entorno, las voluntades de otros o las tendencias heredadas, quienes dominan estas leyes se convierten en directores de su destino. Actúan conscientemente en el juego de la vida, utilizando el principio de causa y efecto en lugar de ser dominados por él. Aunque incluso los seres más elevados están sujetos a las leyes de planos superiores, son amos de los planos inferiores, obedeciendo solo a las leyes que están por encima de ellos. Para finalizar, el axioma, la verdadera transmutación hermética es un arte mental, subraya que el poder de la mente es clave para influir en el entorno externo. El universo, que es de naturaleza mental, puede ser modificado a través de la transmutación mental. Comprender esta verdad esclarece los llamados milagros, que dejan de ser misteriosos para convertirse en manifestaciones de un conocimiento profundo. Según el Kybalión, el todo es mente, el universo es mental. Este principio encapsula la esencia del esoterismo, que ha sido transmitido con esmero a lo largo de las edades. El Kybalión, bajo la guía de Hermes Trismegisto y a través de los esfuerzos de los tres iniciados, representa un resumen de un conocimiento intemporal. En sus páginas se exponen principios fundamentales como el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto, y la generación. Estos principios no buscan erigir una nueva filosofía, sino brindar al buscador la llave que abre las puertas del conocimiento interno. La persistencia de estas enseñanzas en círculos herméticos a lo largo del tiempo y su constante aplicación en reflexiones, conferencias y estudios, reflejan el impacto duradero de una doctrina que ilumina a la humanidad desde hace siglos. Esperamos y deseamos que el resumen del Kybalión haya sido de tu agrado. Si es así, déjanos tu comentario, tu me gusta y por favor compártelo con quien creas que pueda estar interesada y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Te esperamos en el próximo resumen audiolibro en Mentes Despiertas. Abrazos de luz.